Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos, les agradezco su asistencia al ciclo Cómo funciona una democracia sin partidos, lecciones aprendidas 20 años después. Esta sesión, que es la cuarta mesa titulada Ciudadanía y Representación, trata de abordar los temas que están relacionados a cómo en un sistema anómalo donde no existen partidos políticos como organizaciones representativas, la ciudadanía canaliza sus demandas y elige a sus representantes. Para ello hemos invitado a Verónica Hurtado, que precisamente desarrolla su tesis doctoral en estos temas, tratando de entender las relaciones entre, digamos, los discursos y las organizaciones alternativas que reemplazan a los partidos a nivel local. Y tenemos los comentarios de Omar Aguapara y Rodrigo Barrenechea. Los presento rápidamente para empezar con la mesa. Verónica Hurtado es candidata a doctora por la Universidad de British Columbia y ha sido asistente de investigación en la Universidad del Pacífico y, como mencionaba, está trabajando su tesis doctoral sobre estos temas. Omar Aguapara es director de la carrera en Ciencia Política en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin. Y finalmente Rodrigo Barrenechea es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Católica del Uruguay, recién empieza este año, y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Verónica para que pueda compartir con nosotros sus reflexiones. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Paolo. Primero agradecer al IEP por la invitación y también a Omar y a Rodrigo por el tiempo que se dan para dar comentarios a lo que he venido trabajando durante el doctorado. He venido básicamente a discutir mi tesis, que justamente se sitúa en este contexto de democracias con partidos políticos débiles o no existentes. Como han leído en el memo, el enfoque central es estudiar procesos de movilización populista a nivel local, que parten del nivel local hacia el nivel nacional en perspectiva comparada. Y yo me enfoco en los casos de Perú y Bolivia. Entonces, en estos breves minutos que tengo para discutir un poco más el argumento, quiero básicamente dar un contexto de cómo llego al tema de investigación, cuál es mi argumento central y la evidencia que tengo hasta el momento. Claramente, este es un trabajo en curso, con un trabajo de campo programado para abril, mayo de este año, y que espero finalizar a mediados del próximo año. Bueno, la tesis surge de una curiosidad que yo tenía sobre la formación de movimientos sociales alrededor de líderes carismáticos en Latinoamérica. Mucha gente ya ha estudiado esto en términos del giro a la izquierda en la región, y ya se han preguntado antes por qué en Perú en realidad no hemos visto algo similar. Entonces, partiendo de este debate, yo me concentro en la comparación entre Perú y Bolivia, dado que en estos dos países notamos que hay demandas de integración e inclusión social, económica y política muy similares. Sin embargo, en Bolivia vemos que hay una coordinación e institucionalización de una red de organizaciones sociales y movimientos sociales alrededor de un candidato, Evo Morales, y que eventualmente llega a la consolidación de un partido político como es el MAS. En Perú no se ve algo similar. Si bien teníamos un candidato de izquierda al mismo tiempo, que era Ollanta Humala, no podemos decir que realmente sea un candidato que se origina de las bases o de la protesta social, y tampoco podemos decir que su éxito electoral condujo a la formación de un partido político estable e institucionalizado. Ahora, con la elección de Castillo, podría ser tentador decir que se ha producido un movimiento de movilización populista, ya que ha contado con el apoyo de sindicatos de profesores, rondas campesinas y otras organizaciones sociales en la campaña. Pero no está claro cuáles son los alcances y las limitaciones de estos actores sociales en el gobierno e incluso en la candidatura. Hasta el momento no parece que estamos camino a la formación de un movimiento como el MAS. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay esta diferencia entre estos dos casos? Entonces, esa es como la pregunta macro que me inspira a ver estos fenómenos en perspectiva comparada. Y como mencioné, ya ha habido discusiones anteriores sobre cuáles son las posibles razones de esta diferencia y específicamente enfocados en el tema de las organizaciones sociales. Hay personas que han estudiado esto y han discutido que se trata de la fuerza de las organizaciones sociales en Perú, que es totalmente diferente, son débiles y fragmentadas. Y también hay enfoques que han señalado que se trata del legado del conflicto armado interno en el Perú, y conceptualizaciones más claras sobre lo que nos referimos cuando discutimos
fuerza de las organizaciones, institucionalización de las organizaciones, coordinación. Entonces, esta es la motivación macro. Y una segunda motivación ha sido entender los pasos previos a estos movimientos exitosos de líderes populistas apoyados por organizaciones sociales. En sencillo, cómo surgen estos candidatos, cómo llegan a establecer los vínculos con las organizaciones sociales. Si bien he mencionado al MAS como un caso emblemático en Bolivia, es también excepcional. A la par de Morales, han habido otros líderes sociales que han buscado formar y consolidar partidos políticos basados en demandas de inclusión, pero que han fracasado en sus intentos de coordinación nacional. Y ya hay personas trabajando en esto, por ejemplo, Mariana Yusti está estudiando esto mucho más a detalle usando Network Analysis. En mi investigación, a mí lo que me interesa es entender estos procesos de creación de candidaturas populistas desde las bases. Entonces, ¿son siempre los miembros de las organizaciones los que postulan? ¿O se trata de candidatos outsiders que se alían con organizaciones luego y mediante estas alianzas lanzan sus plataformas electorales? ¿Qué hace que organizaciones sociales apoyen a unos candidatos y no a otros? En la literatura de ciencia política ya hay estudios enfocados en cómo democracias en desarrollo con partidos políticos débiles o ausentes, los políticos usan esquemas de compra de votos y redes clientelares como parte de su campaña electoral. Sin embargo, no todos los aspirantes a candidatos tienen los recursos para participar en estas estrategias. En particular, los políticos locales de origen rural, pobre o indígena, que desean escalar sus carreras políticas, tienen recursos económicos y organizativos limitados para movilizar votantes más allá de su jurisdicción local. Entonces yo me enfoco en estos candidatos que tienen estas barreras materiales para expandir sus candidaturas. Entonces mi principal variable de interés es la movilización populista. Yo defino la movilización populista como esta red cohesiva de coordinación de organizaciones sociales que movilizan tanto a miembros como los recursos de las organizaciones para impulsar la campaña de un candidato en torno a un discurso populista. Este proyecto político a gran escala moviliza a los sectores sociales normalmente marginados hacia una acción política contenciosa y públicamente visible, mientras que articula una retórica nacionalista, antiélite, que exalta a la gente común. El resultado de la movilización populista no es solo la sustitución de estructuras tradicionales de partidos políticos, en realidad, dependiendo de la cohesión de la red, la incorporación de miembros de las organizaciones en el gobierno y las fuerzas preexistentes de las organizaciones, quizá esta movilización populista puede transformarse en un partido político institucionalizado, como fue el caso del MAS. Entonces, usando en la tesis métodos mixtos que incorporan data administrativa del Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, fuentes periodísticas, así como entrevistas con líderes sociales y políticos nacionales y subnacionales, he formado un argumento que traza esta idea de un político local que busca llegar a la arena nacional, ¿no? Primero, he encontrado que los políticos locales se involucran estratégicamente en eventos de movilización, como son las protestas, para reunir apoyo popular y lanzar su campaña electoral, específicamente cuando enfrentan estas barreras económicas y materiales. Segundo, la participación en la protesta también sirve a los políticos para establecer vínculos con las organizaciones sociales. Dependiendo de la naturaleza de las organizaciones y su capacidad territorial, los políticos locales pueden sustituir las estructuras tradicionales de los partidos por una red de organizaciones sociales coordinadas. Entonces, la tercera parte del argumento se enfoca en este discurso populista, ¿no? Esencial para la estrategia es el uso del discurso populista por parte del candidato, que proporciona un marco suficientemente vago para que los candidatos se comprometan con diversas organizaciones sociales, al tiempo que priorizan las demandas de inclusión económica, social y política de los votantes. Entonces, mi tesis se basa en un análisis de las experiencias de formación de partidos de estos países en desarrollo en los últimos 20 años, o sea, Perú y Bolivia, y proporciona dos enfoques principales. O sea, primero, quiero contribuir a esta idea de formación de partidos políticos. Literatura tradicional en partidos políticos se enfoca en esta idea de que los legisladores crean estratégicamente partidos como vehículos electorales, sirven a las élites políticas y son estructuras en gran medida separadas de sus bases sociales. Sin embargo, los partidos políticos también han surgido del pueblo, ya sea de una manera orgánica como resultado de la movilización social o a través de la coordinación con organizaciones sociales.
Entonces, en mi investigación yo me centro en la coordinación estratégica entre políticos, partidos y organizaciones. Las organizaciones sociales pueden proporcionar a los partidos políticos recursos para ganar elecciones a través de la movilización de sus miembros. Los líderes de estas organizaciones pueden actuar como brokers organizacionales y negociar con los partidos para movilizar el apoyo de sus miembros a favor de candidatos específicos. Y dependiendo de su fortaleza, algunas organizaciones pueden hacer que el líder rinda cuentas y exigir la distribución de bienes particulares y colectivos. Entonces, este aval o vinculación entre organizaciones sociales y partidos puede afectar el comportamiento de los partidos una vez que asumen el gobierno y también cuando se convierten en oposición. La evidencia que tengo hasta ahora se ha enfocado más que nada en el estudio de estrategias de campaña de políticos locales peruanos en los últimos ciclos, en 2 ciclos electorales, el 2016 y el 2021. Y ahora voy a estudiar la campaña para el 2022. Y la evidencia que tengo básicamente muestra que los candidatos y los partidos son conscientes de la ventaja de conseguir el aval de las organizaciones sociales, pero que luchan bastante para obtenerlo. En Perú, la falta de partidos políticos ha llevado a lo que ya todos conocemos como la coalición de independientes, que usan estrategias como la compra de votos y el clientelismo. Pero, como ya mencioné, estas son barreras materiales. En realidad se necesitan recursos preexistentes para pasar de la política local a la regional o nacional. Entonces, mi investigación encuentra que en estos casos los políticos de entornos marginalizados se han involucrado estratégicamente en eventos de movilización social para ganar notoriedad y evitar los costos materiales de la formación de coaliciones. Es una manera de básicamente obtener los recursos necesarios para negociar con qué partido participar en las elecciones. En mi data encontré que los candidatos al gobierno regional o al Congreso que provienen de entornos rurales, pobres e indígenas tienen más probabilidades de participar en protestas antes de una elección en comparación con candidatos de perfiles urbanos, ricos y blandos. Y esto es en relación obviamente al número de protestas que se da en la localidad. O sea, sí lo he relativizado por eso. Entonces, dependiendo de la capacidad del outsider para obtener apoyo a través de la protesta, las organizaciones sociales y los partidos débiles decidirán si ofrecen su respaldo. En mi tesis, por ahora, he encontrado que las organizaciones debaten muchísimo en su decisión de apoyar a los candidatos y participar en las elecciones. En general, las organizaciones respaldarán y asignarán recursos de manera selectiva a los candidatos locales que buscan ampliar su campaña en función de los beneficios que esperan si es que el candidato gana. Los partidos políticos juegan un papel limitado en esta negociación, ya que solamente son utilizados como un requisito burocrático para competir en las elecciones, y solo afectan la coordinación si se trata de un partido con una marca ya reconocida por los votantes. En segundo lugar, mi investigación también contribuye de alguna manera a cómo nosotros entendemos este lado del populismo que se basa en la demanda de los ciudadanos por representación populista. Ya en América Latina, académicos han estudiado el populismo, pero la mayoría se ha enfocado en esta idea del populismo como el top-down, de arriba hacia abajo, de donde un candidato elige estratégicamente emplear la retórica populista que desafía a los grupos de élite en nombre de un pueblo, el pueblo. Entonces, a pesar de la popularidad de este enfoque, se centra demasiado en el papel del líder o el candidato político. Entonces, hay esta idea de que un líder carismático con un discurso antisistema es la condición tanto necesaria y suficiente para que estemos hablando de populismo en la arena política. Este enfoque asume que el populismo puede ser conceptualizado y analizado centrándose en el comportamiento de los líderes, y no se enfoca demasiado en las demandas de los ciudadanos y las dinámicas institucionales, histórico-culturales en las que aparecen estas movilizaciones, estas candidaturas. En contraste, yo más bien voy por la ruta del populismo como movimiento social, ¿no? Se puede analizar el populismo como un fenómeno complejo que involucra no solo a un líder carismático, sino también a una estructura organizacional coordinada. Entonces, ya se ha argumentado antes que el populismo puede analizarse como movimiento social, puede ser considerado una movilización colectiva no institucional,
a lo largo de una plataforma política general de agravios que vive la sociedad entre el pueblo puro y la élite corrupta, exigiendo la restauración de la soberanía popular. Entonces, el movimiento busca la reforma integral del régimen político, específicamente a través de la restauración de la soberanía del pueblo. Estas demandas pueden ser asumidas por organizaciones políticas institucionalizadas, como los partidos políticos, o pueden asumir la forma de una colectividad de base no institucional. Entonces, esta segunda parte es básicamente esta movilización populista que a mí me interesa. Y el uso del discurso populista no implica que estos líderes no usen otros mecanismos para ganar votos, ¿no? Pueden usarse redes clientelares también como parte de la campaña. Pero lo interesante en esta dinámica que incorpora a las organizaciones como la audiencia objetivo de este discurso es que el discurso populista sirve para construir una identidad colectiva. Y es bajo esta bandera inclusiva del pueblo y se alimenta a través del uso estratégico de la protesta por parte del candidato, donde el candidato se legitima como un miembro del pueblo. En el centro de esta identidad colectiva están los ciudadanos con actitudes antisistema y antipolítica que se activan a través de los discursos de los líderes, que buscan expulsar lo malo del sistema político e instaurar en su lugar lo bueno del pueblo. Entonces, ahora, finalmente hablo en lo que estoy trabajando ahora, es más bien encontrar evidencia de la segunda implicancia de mi tesis, ¿no? Que es que la protesta y la movilización social, al final de cuentas, son herramientas efectivas para obtener apoyo político. Como ya mencionaba antes, como mencioné en el documento, estoy preparando una encuesta para analizar el efecto de la participación en la protesta en el apoyo al candidato, ¿no? Yo espero encontrar que en comparación al uso de estrategias comunes como dar regalos o la publicidad masiva, participar en protestas en el distrito en el que el votante reside va a tener un efecto positivo en la capacidad del votante de reconocer al candidato. Y además, espero encontrar que los votantes van a poder distinguir a los candidatos que son un discurso populista y que en promedio van a evaluar más favorablemente a estos candidatos. Entonces, mi agenda de investigación general se centra en comprender este vínculo entre la movilización social y la formación de partidos desde la política local. En general, argumento que en democracias con partidos débiles, una red coordinada de organizaciones sociales puede momentáneamente reemplazar el funcionamiento de un partido tradicional, quizá eventualmente evolucionar en un partido institucionalizado, pero lo más interesante es que actúa de una manera más inclusiva que los partidos tradicionales. En una democracia tan desigual como la democracia peruana, donde las barreras económicas y burocráticas limitan la participación de ciudadanos fuera de las ciudades, la movilización social puede ser usada para promover más diversidad en la arena política. Muchas gracias y espero sus comentarios. Muchas gracias, Verónica, por la presentación y por ceñirte al tiempo de forma casi perfecta. Continuamos con Rodrigo, que además, como parte de su tesis doctoral, ha estudiado precisamente estos discursos, tipos diferentes de discursos populistas y específicamente además en los casos de Perú y Bolivia, así es que creo que es un contraste y muy, muy interesante y nos puede brindar, digamos, o puede aportar bastante a la discusión. Adelante, Rodrigo. Vale, gracias Paolo. Gracias Verónica por la presentación y por las ideas que has puesto en este trabajo y que me has permitido leer antes de la presentación y que ahora nos has mostrado a todos. Voy a hacer algunos comentarios basados en parte en tu presentación y en parte en lo que leí de lo que nos mandaste antes. Hay algunas cosas que me parecen muy interesantes y buenas oportunidades en tu trabajo. En general me parece una buena idea salir del framing y de la definición del populismo como un fenómeno centrado en el líder, como señalas, ¿no? Eh, y pasar a verla como un marco interpretativo o como algo alternativo que más adelante voy a decirte cómo me parece que lo estás viendo en este trabajo y que me parece útil e interesante. Salir de la idea del enfoque centrado en el líder
Además, te va a permitir dialogar con mucha literatura sobre el populismo actual que justamente ha salido de ese enfoque que se origina en los noventas, pero que, digamos, de un tiempo a esta parte, eh, digamos, se ha visto acompañado por muchos otros que ven al populismo centralmente como un fenómeno ideacional, ¿no? Que se puede manifestar en movilizaciones, que se puede manifestar en los votantes, en formas de ver la política, en cómo se vota, etcétera, etcétera, pero que finalmente es un fenómeno que está en la cabeza de los individuos, ¿no? Eh, entonces, por ahí, eso te da, digamos, poner tu definición o tu framing general en ese marco te va a permitir dialogar con toda esa literatura emergente, lo cual es bueno. Segundo, me parece que salir de lo del marco del líder y la definición del líder como central para el populismo te va a permitir, me parece, eh, y bueno, es lo que haces, de hecho, eliminar el sesgo nacional que tienen los estudios sobre el populismo, ¿no? Em, digamos, cuando hablo del sesgo nacional, estoy pensando en esto que señalan distintos autores que hablan sobre la política subnacional y cómo en distintos temas la disciplina tiende a pasar por alto variación subnacional o tiende a asumir que a nivel subnacional las dinámicas nacionales se repiten, ¿no? Y enfocarse en el líder de arriba hacia abajo, top-down, como señalaste, nos impulsa hacia el sesgo nacional. Entonces, eso, centrarse más en las dinámicas micro y subnacionales, como tú estás buscando, también es una buena oportunidad para empujar los estudios del populismo un poco más allá. En general, me parece que hay poco sobre el populismo como fenómeno subnacional, por ejemplo. No he visto demasiado en la literatura del encuentro de esas digamos, del tema del populismo y el enfoque subnacional. Entonces, te invito a que desarrolles más esa parte, porque va a ser una ventaja, me parece, para ti. Va a darle una entrada más innovadora a lo que estás haciendo y vas a dialogar con una literatura que también está avanzando mucho, ¿no? De alguna manera, digamos, nos permite observar como que los microfundamentos del populismo, ¿no? ¿Quién lleva los mensajes a la base? ¿Cómo se organiza todo este fenómeno ideacional, ¿no? Del populismo. Y, digamos, salir del enfoque también del líder, etcétera, creo que también te ayudaría o te está ayudando a escapar de otro sesgo que hay en la literatura del populismo, que es el sesgo del populista ganador, ¿no? Se estudia muchísimo casos de populistas que lograron ganar, que fueron hegemónicos y así, y variaciones de lo que sucedió una vez con estos populistas hegemónicos en el poder. Y ser populista exitoso es sumamente difícil, es una cosa extraordinaria, es un resultado, son como outliers, ¿no? Pero la literatura está excesivamente centrada en los outliers. Entonces, bajar a lo subnacional y ver a estos candidatos que tratan de articular discursos populistas y plataformas populistas exitosas, me parece que puede ser bacán justamente para evitar ese sesgo, ¿no? El sesgo del populista exitoso hegemónico nacional, ¿no? Eh, Me parece que en el Perú ha tenido muchos intentos, por ejemplo, de populistas subnacionales que no han, de los que no se ha hecho mucho seguimiento, ¿no? En fin, eso para empezar. Sobre el framing del populismo, te quiero sugerir algo que está, me parece que digamos, está dicho, pero no está planteado en estos términos y creo que podría ser útil para ti si es que te parece. Y es ver al populismo dentro de la lógica del populismo como un fenómeno ideacional, que es lo que estás manejando, me parece. Tú dices que el populismo tú lo ves como un movimiento y así, y me parece que efectivamente hay literatura que habla del populismo manifestado en movimientos, pero creo que lo que tú señalas en tu trabajo es que el populismo también es un recurso ideacional, ¿no? Dentro de la lógica de lo que tú señalas de Aldrich y todos estos autores que ya conocemos que hablan de los recursos, ¿no? El populismo es un recurso ideacional
Y como tú dices, es un recurso ideacional que posiblemente los sectores marginales de la política son los que se encuentran en mejor posición para utilizar, ¿no? Por las afinidades que tiene el populismo como discurso con esos sectores, ¿no? Entonces, es de alguna manera, digamos, electoral weapons of the weak, casi, ¿no? O sea, justamente los marginales tienen estas limitaciones de recursos que tú señalas, pero ¿qué cosa tienen como recurso potencial? Que pueden movilizar este discurso como recurso, ¿no? Eh, que está latente entre la gente y que ellos pueden o no encarnar de manera más o menos eficaz, ¿no? Entonces, eso, poner al populismo, dar una vuelta de tuerca y poner al populismo como recurso ideacional, ¿no? Me parece un vínculo entre la literatura, el populismo y Aldrich y todo eso que ya conocemos. Me parece que nadie ha hecho esa vinculación. Entonces sería interesante si la tomas. Eh, ¿Cómo voy de tiempo, Pablo? Perdón. ¿Estoy bien? Bueno, me quedan 3, ya. Eh, Algo sobre el diseño. Cuando veía tu interés en lo subnacional, en lo micro, etcétera, y pensás, y digamos, planteabas la discusión Perú-Bolivia, nuevamente me pareció menos interesante, si se quiere, comparar Perú y Bolivia desde el fenómeno nacional, porque ese fenómeno ya está bien estudiado y se ha dicho mucho sobre eso, y nuevamente siempre vamos a terminar con el Perú como el caso fallido, ¿no? Que es lo que siempre pasa con el Perú, ¿no? En muchas de estas cosas. Eh, y en general, nuevamente, articular cosas a nivel nacional es difícil, es extraordinario, es un resultado que digamos, es siempre sorprendente. Entonces, encontrar que en el Perú se fracasa no es tan sorprendente. Me parecería interesante más bien, tal vez, si te parece, entrar en esta lógica de los diseños justamente de comparativos subnacionales a través de países, across countries, ¿no? Y comparar Perú y Bolivia, ¿no? Movilizaciones locales, candidatos locales, regionales, que movilizan, que utilizan el framing populista, que tratan de articularse a través de protestas con mayor éxito o no, pero ya no en países, localidades de Bolivia, localidades de Perú, y utilizar esas localidades para controlar por distintas condiciones causales que pueden o no ser rivales tuyas, ¿no? Aprovechar la variación subnacional entre países, te diría. Eso podría ser algo interesante, ¿no? Y que ayudaría, de hecho, a encontrar algunos espacios de mayor similitud entre Bolivia y Perú de los que se me parece que inicialmente uno pensaría, ¿no? Eh, a ver, esto lo voy a dejar si es que hay tiempo. Y um, Y ya, en todo caso, a ver, por lo que entiendo, en general, eh, tu argumento es que, digamos, si uno tuviera que ponerlo muy esquemáticamente, es framing populista más articulación exitosa de organizaciones a través de protestas, igual éxito electoral o éxito en formación de partido, algo así. Digamos, es una sobresimplificación, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y eso siempre va cambiando a medida que uno va trabajando y etcétera. Eso es como 1 más 1 igual tal, ¿no? Ya, A más B igual C. Y digamos, en tu diseño experimental, por ejemplo, veo que vas a ver efectivamente si A más B igual C en un contexto experimental, ¿no? Si la gente efectivamente responde a este A, responde a este B, responde a más B y así, ¿verdad? Y me parece que, digamos, eso puede resultar efectivamente, los resultados pueden ser interesantes y pueden mostrar que efectivamente la gente sí responde, ¿no? A eso. Pero claro, el detalle va a estar en encontrar por qué aparece en un país y no en otro, por qué en unas localidades y no en otras, ¿no? Y variación en, digamos, en el momento de testear el asunto a nivel subnacional, poner estas cosas en términos de A más B igual C, te sirve porque te permite preguntarte, ok, ¿va a ser variación en A?
¿no? O sea, por ejemplo, cuán bien utilizan el framing los candidatos, cuán bien pueden ellos encarnar el framing, ¿no? Cuán bien ellos son el representante del Perú profundo, como se quiera pensar el tema del el populismo en el Perú, o efectivamente es el B, que es el tema de vinculación con organizaciones sociales y lo que siempre falla en el Perú, que es la fragmentación, etcétera. Eh, Eso, o sea, me parece que ponértelo con más esquemático te ayuda a plantearte variación en cuál parte de la ecuación puede o no explicar las cosas y, en esa medida, qué tienes que buscar como espacios subnacionales para testear tu hipótesis, ¿ya? Eh, bueno, hay un tema pendiente que es el tema de los populistas de derecha en espacios no pobres. ¿Sí? Que es algo que no está en tu trabajo y que podría ser interesante en algún momento, si no ahora, en otro trabajo, explorarlo como contraste o lo que sea, pero me parece que es un tema que va a aparecer cada vez más. Así que podrías tenerlo ahí en la parte de atrás. Muchas gracias, Rodrigo, por los comentarios. Pasamos a los comentarios de Omar, quien, por otro lado, más bien en su tesis doctoral se ha concentrado como parte de su investigación en estas organizaciones locales, en estas redes, cómo se construyen. Y claro, como mencionaba Rodrigo, en cómo, qué explica que Perú siempre sea un caso fallido de agregación de demandas a nivel de organizaciones locales. Omar, adelante, por favor. Gracias, Paolo, y gracias, Verónica, por la invitación y por tener la oportunidad de comentar este memo, este proyecto de tesis, tengo entendido, que me gusta mucho el tema, me pareció muy interesante. Me acuerdo de haberlo pensado un poquito cuando leí el libro de Mauricio, el de Coaliciones Independientes, precisamente en el sentido de cómo, de la misma manera creo que en el mundo económico pensamos en la formalidad y la informalidad como una dicotomía, como un compartimento estanco. Creo que lo mismo pasa en la política, que pensamos en movimientos sociales y de repente pensamos en partidos políticos y en realidad hay una fluidez mucho más común, en la que me da la sensación, sí, sin saber mucho, pero creo que ahí vas a llegar, de que hay muchos personajes, mucha gente, muchos populistas, supongo, que utilizan los movimientos sociales y las protestas y las marchas como trampolín, ¿no? hacia la política local, hacia la política regional y hacia la política nacional, ¿no? Y creo que el caso más claro de eso ha sido Castillo, ¿no? Que Castillo llega a ser candidato a Perú Libre básicamente por la publicidad, por la notoriedad que tuvo en la huelga magisterial del 2017, pero que probablemente esto se replique mucho más y lo intenté ver por ahí en algún momento de quién, por ejemplo, estaba detrás de alguno de los líderes del Arequipazo del 2002, terminaron siendo candidatos al gobierno regional de Arequipa un año después, aprovechando ese capital político que habían acumulado a nivel de exposición en esas marchas, en esas protestas. Y ahí me parece que hay un tema muy interesante, ¿no? Lo que es un poco atrevido porque no es necesariamente mi campo y de repente sin querer pecar de atrevido, es que tanto de repente si por ahí te puede encajonar el término populismo. Si usar mucho o pensar mucho en el populismo te encajona y de repente te limita en examinar más esas dinámicas que más bien tienen que ver con esta fluidez que hay entre movimientos sociales y partidos políticos, que de repente no necesariamente son estrategias populistas, sino son más bien estrategias de carrera o estrategias de ascenso político, de movimiento, pero que no necesariamente, o quizás sí, pero no necesariamente tengan que tener un componente populista per se. Porque en varias partes del memo también hablas de estos outsiders, como si esta persona siempre fuese un outsider, que se infiltra en una organización, ¿no? Como que llega. Y creo que en algunos casos por lo menos debe de ser un crecimiento más orgánico, ¿no? Si piensas en Bolivia, es Evo Morales, o hay casos en Perú también, pero es un personaje que está protestando, pero porque es parte del movimiento, porque es parte de los cocaleros, porque es parte del movimiento magisterial. Entonces, me llamaba la atención esto que siempre hablabas de outsider político, entiendo, pero también me daba la sensación de que era alguien que de repente se aprovechaba de un movimiento social, se colaba por ahí y decía, mírame, mírame, y con eso ganaba el capital político que necesitaba en su carrera política, en su proyección. Entonces,
de repente, no sé si necesariamente tenga que ser un populista o un externo, sino simplemente alguien que me parece muy potente esa idea de que es una forma alternativa a la compra de votos, al clientelismo, a otras formas de acumulación, lo que dice Rodrigo, electoral weapons of the weak, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, ¿cómo gano popularidad? ¿Cómo gano capital en este país liderando protestas, ¿no? O estando detrás de, sobre todo en este periodo tan convulso que tuvimos, donde, como te digo, había muchas protestas y probablemente encontrarías que en mucho tiempo, después de una protesta, algunos de esos líderes ya estaban candidateando a algo, ¿no? A alguna posición, alcaldes, gobernadores regionales. Y ese es un tema interesante porque me lleva al tema del contexto también, que no está presente mucho en el texto, ¿no? Sí creo que hay circunstancias que son más propicias para eso. Hay condiciones. El surgimiento y el arrastre que tiene el MAS se da en un episodio especial de Bolivia, lo que estamos viviendo. No se dio para nosotros en ese mismo tiempo. Hay demasiados casos de organizaciones fallidas en ese entonces, AIDESEP, CONACAMI, FARTAC, con los cocaleros, de donde no sale nadie, ¿no? Aparentemente, de donde no sale alguien que recordemos. ¿Quién era el líder de CONACAMI? Esta gran organización, movimiento social que aparentemente iba a poner en jaque la minería en el Perú, desapareció, no quedó ningún líder conocido. AIDESEP tiene 1000 problemas para también construir una imagen de proyección nacional. Creo que ni siquiera, no sé si que están tan atentos a la competencia local o regional. Los cocaleros igual, algunos de ellos llegaron al Congreso, ¿no? Creo que con Humala probablemente. No me acuerdo si con Toledo, porque con Toledo creo que también llegaron algunos, o en ese gobierno, ¿no? Y luego desaparecen, y creo que también hay, y eso sería interesante verlo, porque después cuando ves el tema de la reelección congresal, hay muchos que llegan a la política y de alguna manera acumulan capital político en la política y vuelven a sus bases, y vuelven a su movimiento social, o vuelven a algún tipo de actividad, de nuevo, fuera de la política. Entonces, como te digo, hay una fluidez que no es necesariamente la política como punto de llegada, sino como una etapa, como un estadio más de actividad política, social, que conviene examinar mucho, ¿no? Y por eso mi sensación de que por ahí el populismo te puede quedar como una camisa de fuerza, de repente, si te aferras mucho a ese término, porque sí, cuando piensas mi tema es el surgimiento de la movilización populista. Hay un tema ahí definitivamente en cómo al principio sustituye, forma, pero también como que parasita partidos, ¿no? Pero que no siento que sea el punto de llegada, no siento que necesariamente sea ese el final de la historia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, lo del contexto, como te decía, ¿no? Creo que cuando hablas de Bolivia hay momentos, ¿no? En Bolivia queda claro que hay un momento inicial exitoso, y luego tú misma reconoces en el memo que lo de Bolivia ni siquiera es así hoy, ¿no? Que el MAS no está funcionando así. Y habría que ver entonces por qué en el Perú de repente falló en un momento y de repente hoy se está volviendo un poco más exitoso, o por qué hay mayor tasa de retorno en esa apuesta del líder por infiltrar un partido político. Y lo ves también pensando en el partido actual, en cómo hay un movimiento social que de alguna manera se infiltra o copa un partido como Perú Libre, ¿no? Pero no logran mimetizar, y ahí mismo ya en el poder están viendo de separarse. No hay necesariamente, creo, una confluencia. Como te digo, volviendo a esta idea de la fluidez, del círculo, de que como en el tema económico, esto de la informalidad y la informalidad es como que muy, muy fluido, ¿no? No es un mundo separado del otro. No me llega a pensar tanto lo del diseño, lo de la estrategia de investigación, pero como te digo, simplemente para anotar, es un tema muy interesante, y sí te recomendaría lo que dijo Rodrigo, de evitar, está planteado, ahorita está puesto como que pareciera Bolivia caso positivo, Perú caso negativo. Y creo que hay mucha más variación interna, tanto en el Perú, especialmente en el Perú, que te permitiría encontrar
casos más interesantes, ¿no? Que simplemente por qué no en Perú, por qué no las organizaciones no sirven como trampolín de repente. Pero nada, ahí voy dejándolo. Muchas gracias, Omar. Aprovecho mi rol de moderador para meter dos cosillas por ahí que creo que tanto Rodrigo como Omar han resaltado, pero tiene que ver un poco con algo que me daba vueltas la cabeza, que es que, claro, si la protesta es como una suerte, no solo de ventana de oportunidad, sino a su vez un recurso que el político puede utilizar, ya sea para formar alianzas con organizaciones locales o para proyectar una imagen. Digamos, parte de la pregunta ahí es, digamos, hay, digamos, una suerte de variación también en ese nivel de protesta que quizás sería interesante como problematizar, ¿no? En el sentido de de que de por sí, digamos, en esos espacios donde hay más protestas, uno pensaría que precisamente hay mayor demanda por representación, mayores demandas estancadas, mayores problemas, digamos, de aterrizaje para los partidos, para las instituciones más formales, incluso para las organizaciones, digamos, sociales o locales más fuertes, ¿no? Omar recordaba, pues, AIDESEP, ¿no? Algunas de esas organizaciones que sí son bastante articuladas. Y si uno recuerda, por ejemplo, los trabajos de Martín Tanaka, Carlos Meléndez, ¿te acuerdas también que parte de la explicación del origen de los conflictos es que ni siquiera esas organizaciones están presentes en aquellos espacios? Entonces es más como juntas de regantes, son organizaciones muchísimo más fragmentadas. Entonces quizás ahí también hay como algo interesante que explorar. Pero bueno, Verónica, te doy paso para que reflexiones un poco y reacciones un poco a los comentarios que te han hecho. Bueno, primero, muchas gracias. Los comentarios son súper bienvenidos y es más, reconozco el privilegio de conseguir comentarios en Perú, siento que no estoy en Perú, así que muchas gracias. Sobre considerar al populismo como un recurso ideacional, creo que es una muy buena manera de pensar el framework y lo voy a incorporar. Creo que efectivamente eso me ayuda. Y sí, el diseño experimental de la encuesta va a darse a nivel subnacional. Y básicamente eso creo que responde un poco también a esta discusión sobre concentrarme en la variación subnacional. Sí, el framing todavía empieza en esta discusión Perú versus Bolivia, pero el análisis que he hecho hasta ahora es básicamente Perú subnacional y el trabajo de campo que tengo planteado incorpora la idea de seguir dos campañas subnacionales en dos regiones en Perú y además trabajo de campo en Bolivia. Entonces también va a enfocarse en esta comparación a nivel subnacional en Bolivia con comparación subnacional en Perú. Pero totalmente lo voy a incorporar para que no se lea como otro estudio más sobre el populismo, por qué falló el populismo de izquierda en el Perú. Sobre variación a nivel primero sobre la fluidez entre los movimientos sociales y los partidos, totalmente. Hay una gran limitación que tengo hasta el momento, es que a pesar de que he conseguido hacer una sistematización de los perfiles de las candidaturas a nivel subnacional, es muy difícil para mí conseguir el registro de la pertenencia de los candidatos a organizaciones sociales, si es que no son organizaciones a gran escala. Y es por eso que voy a hacer el análisis de caso, porque si no, a nivel comparado nacional de toda la data que tengo, imposible. Pero totalmente de acuerdo, quizás se trata de candidatos que siempre han sido miembros de las organizaciones y que luego de protestar se vuelven candidatos. No, hasta ahora la data que yo tengo es de personas que ya habían participado en un proceso electoral antes y luego lo he hecho matching con web scraping de noticias sobre conflictos sociales basada en la data de conflictos sociales y protestas de la Defensoría del Pueblo para encontrar los líderes más reconocidos. Y obviamente también hay un sesgo ahí, ¿no? Porque estoy usando medios de escala nacional o regional, pero no tengo acceso a medios digitales a nivel local. Pero sí, esa es una dinámica más que yo tengo que explorar y hasta qué punto el populismo ya ha sido un comentario que he recibido antes y que estoy intentando luchar porque yo sí creo que es importante lo que Rodrigo estaba diciendo antes, que hay un populismo a nivel subnacional
que se manifiesta en esta idea de demandas de incorporación y que de hecho limita un poco cómo yo abordo estos movimientos porque deja de lado hasta cierto punto populismo de derecha. Pero sí me permite hacer esta idea de cómo el discurso populista coordina más allá del nivel local. Entonces, en la manera en que los candidatos no son programáticos, pueden expandir de su distrito, de su demanda específica a nivel regional y quizá a nivel nacional. Pero lo voy a problematizar más. Muchas gracias por ese comentario. Y sobre considerar la diferencia entre las localidades que obviamente tienen más protesta, probablemente las organizaciones sociales son más débiles, es algo que tengo que incorporar. O sea, en el análisis que he hecho hasta ahora, sí he controlado participación de candidatos en protestas, dependiendo del número relativo de protestas que ha tenido esta localidad, pero no he tomado en cuenta, o sea, y también he tomado en cuenta nivel de desigualdad, ingreso y cosas así, pero obviamente sí puede ser que haya un problema de endogeneidad ahí y tengo que explorarlo más y creo que el trabajo de campo me va a ayudar con eso, pero sí, gracias. Muchas gracias, Vero, por las respuestas, reacciones rápidas. Pasamos a una ronda, si quieren, nuevamente también de reacciones, de comentarios finales, a partir un poco de la conversación, quizás tratar de pensar también un poco en cómo este trabajo puede ayudarnos a iluminar algunas cosas que hoy en día, digamos, nos llaman la atención. Creo que Rodrigo resalta muy bien, ambos, Rodrigo y Omar, nos han puesto bien en la perspectiva de que este tipo de trabajos nos ayudan a entender, por ejemplo, las dinámicas de un gobierno como el que tenemos hoy. ¿No? Un gobierno que a otra escala, pero con dinámicas muy parecidas, digamos, construye capital político, construye capital electoral a partir de una serie de procesos muy similares a los que describe Verónica, pero que al mismo tiempo también parece ser pues un caso atípico, ¿no? La mayor parte de casos se quedan, digamos, al nivel que estudia Verónica, que es más este nivel local, subnacional, regional. Entonces, Rodrigo, no sé si empezamos un poco con estas reacciones. Mm, sí, algunas cosas que se me quedaron por ahí. Hay dos temas, digamos, en el trabajo de Verónica hay dos temas que uno incluso podría desvincular y estudiar por separado, que es el tema de las protestas, primero, ¿no? ¿En qué medida el populismo como framing para una protesta ayuda a esta protesta efectivamente a hacer lo que tú dices, de escalar, porque el framing de esta vaguedad del populismo, que a su vez incorpora, ¿no? Sectores muy diversos, etcétera, permite pues hablarle a una audiencia más grande, pero también supone un problema para la acción colectiva sostenida, porque una acción colectiva sostenida necesita un framing en el que haya claramente demandas, digamos, que le dan, que se enfocan en ganancias específicas para grupos específicos, ¿no? De manera que esos grupos se mantengan movilizados y tengan incentivo para mantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de investigación interesante para ti, para otros también, pero que tú has resaltado ahora, ¿no? Que es esta cosa de framings populistas y protestas en el Perú, ¿no? Eh, que es un tema en sí mismo. Y que además, como Omar ha resaltado, me parece que es parte de un sentido común peruano para interpretar las protestas, ¿no? Las protestas están motivadas por asusadores, etcétera, etcétera. Todo ese discurso, digamos, ya Tanaka, Carlos Meléndez, otros han hablado de este papel de los brokers en las protestas, que efectivamente en el discurso de las noticias a veces aparecen como los asusadores, etcétera, etcétera, y los oportunistas, ¿no? Eh, y claro, en el discurso público también siempre, no hay que reducirlo a eso, pero todos los que hemos estudiado protestas y esas cosas sabemos que eso obviamente está ahí, ¿no? Y vincularlo con el populismo, con actores que buscan utilizar ese framing para darle movilización, para digamos, exaltar la movilización, etcétera, puede ser interesante.
en sí mismo, más allá del tema electoral, ¿no? El otro tema es el de en qué medida eso luego puede servir como framing o como, mejor dicho, como plataforma exitosa para elecciones, ¿no? Pero si te das cuenta, son dos temas sustancialmente interesantes y diferentes, ¿no? Uno puede ser la antesala del otro, pero no necesariamente, ¿no? Y te diría que si encuentras que hay suficiente carne en eso, le des el espacio que merece, ¿no? Hay la literatura, digamos, que habla sobre movimientos populistas, hablan también de estos, no sé, de Occupy Wall Street o los indignados y todo eso como ejemplos de movimientos populistas o de movilizaciones populistas, ¿no? Pero eso, nuevamente yendo a lo micro, porque eso son grande escala, ¿no? eh, pues ver cómo, en qué medida es cierto o no que estos discursos ayudan a articular esto local en un contexto como el peruano, que siempre se dice además que es la fragmentación y que ya todo ese discurso, todo eso ya lo conocemos, ¿no? Eh, bueno, eso era. Y lo otro, que sí, como te decía más temprano, que se me quedó, es el tema del populismo de derecha, ¿no? Eh, Hay una serie de literatura que habla acerca de que el populismo de derecha en América Latina tiene más limitantes. Roberts está trabajando sobre eso. Uy, se me dio el nombre en este momento. Caray. En fin, hay distintos autores trabajando en torno a esto. eh, pero también hay otro vacío subnacional, ¿no? Digamos, en teoría, claro, el populismo inclusivo, si se quiere, tal como está planteado en la literatura, puede tener más resonancia y sentido en los territorios menos favorecidos, marginales, como tú señalas en tu trabajo, pero el populismo excluyente, que tal y como se entiende en la literatura sobre el populismo, puede tener, digamos, pegada en espacios no marginales, ¿no? Y puede ser una estrategia exitosa para que candidatos al Congreso o locales tengan cierto éxito o no, ¿no? Ese es un ángulo que me parece, como te decía, que podrías trabajar más adelante, como, en fin, para contrastar con los resultados de lo que te salga aquí. En general, me parece que tu idea de vincular populismo y mundo subnacional, microfundamentos, es un ángulo muy interesante, muy rico, del que puedes desarrollar mucho, del que tienes para dialogar con mucha literatura y del que espero conocer más en el futuro. Muchas gracias, Rodrigo. Omar, el piso es tuyo. Gracias, Pablo. Bueno, ¿qué más se puede añadir? Lo otro creo que es claro, que si estás buscando evitar el sesgo top-down, creo que en algún momento mencionas, o el sesgo de pensar solo en el populista y pensar más en la organización, no me quedó claro la diferencia. Que sí queda claro que se trata, o lo mencionas, que se trata de políticos locales de origen rural, pobre o indígena, ¿no? Y que por eso probablemente tienen recursos económicos y organizativos limitados y se suben a una organización social o a un movimiento social que sustituye a los partidos y usan estas protestas para vincularse con con organizaciones sociales. Entonces ahí habría que pensar de repente en una clasificación de organizaciones sociales o ver qué tipo de bandera están levantando estas organizaciones sociales, ¿no? Pensando en el caso de Bolivia, donde también otra vez el caso fallido de la ethnic politics que mucho más fácil fue en Bolivia y en Ecuador y falló en Perú, pensar cuál es de repente el objetivo de esa organización, ¿no? Porque en el Perú hemos tenido varios. En el Perú tenemos organizaciones de tipo indígena, pero también tenemos antimineros, pero también tenemos magisteriales y tenemos cocaleros y hay de todo tipo. Y de repente hay una diferencia, hay mayor exposición dependiendo de la agenda o dependiendo del caballito de batalla y dependiendo de a qué apunta el populista, ¿no? Si el populista está apuntando a ser alcalde de su distrito o si quiere ser gobernador regional o si quiere ser presidente del Perú. Y entonces habría que ver un poquito más de qué onda con esas organizaciones.
En el caso boliviano, de nuevo, había toda una experiencia sindical detrás de los cocaleros, en la experiencia del MAS, o lo que lleva el MAS. Y en el caso peruano, quizás ver qué pasó o por qué no, porque probablemente hubo, ¿no? Ha habido en el movimiento cocalero, en el movimiento antiminero y en el movimiento indígena, también intentos, y en algunos casos probablemente positivos, pero que no los tenemos en el radar, en la brújula, de populistas o outsiders, como los llamas, que han logrado cobrar protagonismo dentro de esas organizaciones que han permanecido en el tiempo. Pienso, por ejemplo, es una ruta distinta, pero pensaba en el FARTAC, ¿no? Una organización que me olvidada, y bueno, uno de sus líderes ahora es ministro de Agricultura, ¿no? O sea, no es un cargo de elección popular, no es un populista, pero llegó al poder de alguna manera directamente desde el movimiento social, desde la organización, desde el activismo. Y probablemente así hayan varios casos que no sabemos, de los que no conocemos, en el mundo subnacional, de gente que tiene una trayectoria bastante, y que habría que ver con más detalle, tanto la ruta política, la ruta del outsider, como el trampolín que usó, ¿no? ¿Qué tipo de organización social aprovechó? Y nada, básicamente eso, ¿no? Creo que, de nuevo, para reiterar, que es un trabajo muy interesante, que también espero con ansias leer más adelante y conocer, y que estoy seguro va a dar buenos frutos. Muchísimas gracias, Omar. Verónica, no sé si tienes algunas palabras finales. No, solamente agradecer de nuevo que se hayan tomado el tiempo de leer y pensar en mis ideas. Me ayudan bastante. De nuevo, es un trabajo en curso, así es que agradezco muchísimo sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, Omar, Rodrigo, por darse el tiempo de compartir con nosotros en esta mesa. Y a todas y todos que nos han estado siguiendo en la transmisión en vivo también. Muchísimas gracias por escucharnos. Con esto damos por concluida esta sesión, y los esperamos en una próxima oportunidad. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos, muchísimas gracias. Buenas noches.